Muy buenas a todos. Hoy os quería hablar de insulina, pero antes de empezar os quiero recordar que si os gusta mi contenido, por favor, suscribíos a mi canal y también os animo a que sigáis dejando vuestras opiniones y experiencias en los comentarios. Es algo que siempre me encanta poder leer. Ahora sí, vamos a empezar a hablar de insulina. Inicialmente haremos un breve repaso para recordar en qué consiste la insulina. Vamos a comentar qué funciones tiene la insulina. Pasaremos también a hablar sobre cómo es el uso de la insulina en la práctica clínica habitual. Y para finalizar, comentaremos algunas de las formas de uso de la insulina en el culturismo y los efectos adversos que pueden acontecer. Como ya sabéis, la insulina es una hormona que se produce en las células beta del páncreas en respuesta a la ingesta de alimentos. Esta hormona lo que facilitará es la gestión y almacenamiento de los nutrientes, de manera que, por una parte, tiene efecto sobre los hidratos de carbono. Llamativamente, es una hormona hipoglucemiante, es decir, provoca descenso en sangre de las cifras de glucosa, porque lo que hace es favorecer la entrada de glucosa al interior de las células. Por otra parte, también favorecerá el depósito de glucógeno, ¿vale? Para almacenarlo en el músculo y en el hígado, principalmente. Respecto al metabolismo de los lípidos, la insulina básicamente lo que va a hacer es favorecer el depósito de grasa. Y en cuanto a las proteínas, la insulina favorecerá la síntesis proteica y también tiene cierto efecto protector ante la degradación del tejido muscular. ¿Vale? Entonces, como ya os he comentado al principio, es una hormona que se produce ante la ingesta de alimentos. Por lo tanto, nosotros en la endocrinología lo que hacemos es utilizar la insulina antes de la ingesta. Os voy a explicar un poco también, para poder entenderlo, los tipos de insulinas. Existen básicamente, para que os hagáis una idea, dos tipos de insulinas: insulina lenta e insulina rápida. La insulina lenta es una insulina que dura las 24 horas del día, tiene un efecto, por así decirlo, muy suave y sería para imitar las cifras o concentraciones de insulina que nosotros tenemos en sangre. Aunque estemos en ayunas, siempre queda un nivel residual muy bajito, pues eso es lo que trataríamos de imitar con la insulina lenta. Y por otra parte, con la insulina rápida, que es una insulina cuyo efecto aparece a los 10 o 20 minutos de habérsela pinchado y tiene una duración de acción de unas 3 o 4 horas, lo cual genera un pico en sangre. Esta insulina rápida lo que busca es imitar lo que el páncreas hace, es decir, la secreción de insulina que el páncreas hace durante la ingesta de alimentos. ¿Vale? Ahora entendéis un poco el esquema. Por eso lo que hacemos los endocrinos es pautar insulina rápida antes de cada ingesta. Y esto ya lo vamos calculando en función a distintos parámetros, como puede ser la ingesta de hidratos de carbono, el peso, la cantidad de ejercicio físico, la respuesta individual a la insulina, etc. Y de esa manera vamos a permitir que el paciente pueda gestionar los nutrientes adecuadamente y, sobre todo, como ya he dicho, que lo más llamativo de la insulina es la hipoglucemia, la reducción de las cifras de glucosa en sangre. Vamos a permitir a ese paciente que será diabético, pues vamos a permitirle reducir sus niveles de glucosa, que por su diabetes van a estar disparados habitualmente. ¿Vale? Este concepto de anabolismo ha alcanzado cierto grado de perversión y se ha trasladado al culturismo.
¿Qué pasa? Que en el culturismo se ha partido de la premisa de que la insulina es una hormona anabólica y se ha empezado a utilizar de distintas maneras, algunas más lógicas, otras menos lógicas. Por ejemplo, se ha utilizado en fases de volumen o fases de carga o realimentación para favorecer los depósitos intramusculares de todos los nutrientes en general. Lo que pasa que, como también he dicho, que favorece el depósito de grasas, si la dieta no es muy estricta y no está exactamente calculada, pues va a existir cierta pérdida de condición por aumento de grasa abdominal. Es muy común ver en usuarios de insulina una pérdida de calidad de la zona media de manera muy llamativa. Y luego también os quería recordar que la insulina, además, en algunos iones tiene efectos. En este caso, sobre el sodio, la insulina favorece la reabsorción y retención de sodio, por lo tanto, la retención hídrica. El deportista usuario de insulina va a tender a estar más retenido, con ese aspecto menos rocoso, es decir, un aspecto más blando, acuoso y retenido en general. ¿Vale? La insulina que se utiliza en el culturismo básicamente es insulina rápida preingesta, ¿vale? Para favorecer el almacenamiento de todos los nutrientes procedentes de esa ingesta. En algunos protocolos que he visto a lo largo del tiempo, pues también hay gente que ha incluido insulina lenta y a modo anecdótico os voy a contar que escuché a algunos preparadores, que fíjate tú la salvajada, para calcular la dosis efectiva que un culturista necesitaba para obtener anabolismo, lo que le decían básicamente es: ve calculando la dosis máxima que te puedes pinchar hasta que te encuentres mal. ¿Y qué es encontrarse mal? Tener síntomas de hipoglucemia, es decir, mareo, temblores, malestar general, sudoración, hambre extrema. Cuando esto aparece, ya se supone que han llegado al pico de dosis tolerable de insulina. Y este tipo de mesuras era lo que tenían. Vale, ¿por dónde me había quedado? Me había quedado por el uso de insulina rápida preingesta. Ahora vamos a pasar a comentar otra práctica curiosa, muy frecuente, que es el uso de insulina preentreno. La lógica que yo le puedo encontrar a la utilización de insulina preentreno, como mucho, es evitar el catabolismo durante el entrenamiento, ya que, como hemos comentado, la insulina puede prevenir la degradación de las proteínas, en este caso la degradación del tejido muscular y la conversión en aminoácidos. Entonces, están llevando a cabo ese uso preentreno, pero claro, la insulina es hipoglucemiante y ponerse a realizar un entrenamiento pesado con una hipoglucemia o tendencia a la hipoglucemia no es nada llevadero en lo absoluto. Entonces, lo que se suele hacer es implementar una bebida de carbohidrato, normalmente maltodextrina, aunque si se ven muy mal se pueden comer cualquier cosa, ¿vale? Y de esa manera sobrellevar el entrenamiento combatiendo la hipoglucemia que está queriendo, entre comillas, causar la insulina que se ha administrado previa al entreno. Todas estas prácticas en general son muy peligrosas, ya que las hipoglucemias son potencialmente mortales si son graves y en algunos casos pueden dejar secuelas neurológicas muy graves e incapacitantes, ¿vale? Esto tiene que quedar clarísimo. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la insulina es un elemento que, implementado en el culturismo,
genera una pérdida de condición por depósito graso, pérdida de calidad sobre todo de la zona media, un aspecto más acuoso y blando. Por otra parte, también remarcar qué vamos a conseguir con la insulina en cuanto al anabolismo. Os voy a poner el ejemplo de los pacientes diabéticos que entrenan con pesas. Hay muchos pacientes diabéticos que les gusta la musculación y me han conferido que están abusando de la dosis de la insulina que tienen prescrita de manera oficial, por así decirlo, porque como han tenido toda esta información que hay hoy día de que la insulina es muy anabólica y demás, pues han decidido moverse con dosis mayores de insulina, preingesta, añadir insulina preentreno, todas las combinaciones posibles. He visto diabéticos haciendo todas las combinaciones posibles. He visto obviamente diabéticos haciéndose ciclos, pero voy a hablar de los diabéticos que no se ciclan y que entrenan, pero que solo intentan mejorar su hipertrofia con insulina. Pues bien, yo no he visto a nadie que haya mejorado su hipertrofia, su fuerza o su composición corporal utilizando insulina. La insulina es una hormona que por sí, aunque uno se haga un ciclo de insulina, no vale para nada a efectos prácticos de hipertrofia, anabolismo y crecimiento muscular en el sentido como nosotros lo entendemos en el deporte. No tiene nada que ver y entraña un peligro grandísimo, que es lo que os he comentado, de las hipoglucemias. Y luego también, pues a largo plazo, otros riesgos derivados de la resistencia a la insulina, por estar sometido siempre a altas dosis de insulina y a posteriori, pues esa persona puede quedar con un deterioro del metabolismo hidrocarbonado y quizá pues tenga que depender de fármacos para la diabetes como la metformina de por vida, ¿vale? Y creo que era un poco todo lo que os quería decir, ¿de acuerdo? Mucho cuidado con la insulina